Bueno, comenzamos el programa. Arrancamos con la editorial, con reforma impositiva, reforma laboral. Bueno, primero, Nobleza Obliga, tu opinión sobre la reforma laboral. Es mala noticia para los trabajadores. ¿Ah, sí? Es mala noticia para los trabajadores de todas las actividades en general y de algunas actividades en particular, porque esta iniciativa pretende modificar algunos aspectos sustanciales de la ley de contrato de trabajo. Ustedes nombraban algunos. En principio genera alternativas facilistas a favor del empleador para contratar y para despedir a los trabajadores, a los empleados. Y hay una cuestión que me parece que importante que mencionaron, que está inserta en el artículo 4 de esta iniciativa, que viene a cambiar sustancialmente también el concepto de trabajo. Cuando iguala al trabajador con el empleador, cuando todo lo que tiene que ver con el espíritu y la ley de la jurisprudencia laboral siempre puso en dos condiciones totalmente distintas. Y me parece, sin que esto implique pretender sentar juicio de valor absoluto alguno, que si se quiere poner en igualdad de condiciones, cosa que es imposible que esto ocurra, también debiera preverse que el trabajador debiera contemplar esta nueva iniciativa, que también sea parte de la rentabilidad si tiene la empresa. Pero de esto no se habla. Y hay cuestiones que son insoslayables y que son contrarias a los derechos que hoy tienen los trabajadores. Otro aspecto que es de muchísima y gravitante importancia tiene que ver con lo que hoy se llama, con respecto a la irrenunciabilidad de los derechos. Sí. Hoy el trabajador tiene determinados derechos a los cuales no puede renunciar. Por ejemplo, en materia salarial, si hay un salario, el trabajador, por más que el empleador quiera hacerle firmar algo en contra de esos derechos, no puede hacerlo. Bueno, esta iniciativa, entre otras cosas, promueve esos aspectos. Otro tema, promulga también la flexibilización de lo que se denomina ius variandi, que tiene que ver con que tampoco en estos momentos el empleador no puede determinar por sí solo modificación en las características del trabajo. Bueno, esto también es importante. La creación de un banco de horas. La compensación horaria, sí. Bueno, esto también es de característica muy importante, porque cuando se crea un banco de horas, ya vos no podés, el trabajador no podría disponer de una jornada normal y habitual, sino que tendría que estar sujeto a los vaivenes de la actividad en donde presta servicio. Es decir, que no podría disponer en todo caso, o no sabría en qué momento puede disponer de su tiempo libre, sino que siempre esto quedaría sujeto al albedrío del empleador. Y creo que digamos, hay lo que concierne al cálculo indemnizatorio. El cálculo indemnizatorio baja notablemente, porque se eliminan horas extras, se eliminan comisiones, se elimina el aguinaldo, con lo cual el cálculo indemnizatorio baja ostensiblemente. Y la creación de un cese de trabajo en donde con un aporte del empleador, pero también que puede ser con un aporte del trabajador, se genera un fondo de cese de trabajo por medio del cual el trabajador estaría financiando su propio despido. Son aspectos muy complicados, y realmente uno ve que todos tienden a desfavorecer los intereses del más desprotegido, que en este caso es el trabajador. Sí, y esta tendencia a la flexibilización que nunca generó empleo en Argentina en etapas anteriores. Bueno, esto también históricamente está probado, que la flexibilización, si nos queremos remontar a épocas pretéritas, pero muy cercanas en el tiempo, la década del 90, cuando se pretendieron, sobre pretexto de crear fuentes de trabajo, flexibilizar las relaciones laborales, muy por el contrario, no ocurrió nada de eso. Lo único que se consiguió es que haya precarización laboral, que los trabajadores con trabajo, a partir de la flexibilización, ganaran menos, tuviesen menos derechos, y que esto no haya bajado la tendencia a la desocupación. Entonces, este es un remedio que lamentablemente ya fue probado. Héctor, se habla mucho del convenio de ATILRA en particular, y ahora con estas modificaciones que hay, esta propuesta de reforma laboral,
¿Cómo se verían reflejadas estas cosas específicamente? Bueno, en principio me parece que es necesario hacer algunas apreciaciones, porque como coincidió que nosotros firmamos el convenio el día lunes, por ahí en algunas editoriales salía como que... Relacionado con el eje temático del presidente. Claro, y en realidad nosotros hace muchos meses que estamos negociando nuestro convenio colectivo de trabajo. Lo que nosotros hemos negociado no tiene nada que ver con esta plataforma de reforma laboral que se va a enviar al Parlamento de la Nación. Lo que hemos nosotros negociado son puntos que consideramos que se podían... A ver, ¿y por qué se duró tanto en el tiempo para llegar a firmar un nuevo convenio colectivo de trabajo? Que en realidad no es un nuevo convenio colectivo de trabajo, sino que es al convenio colectivo de trabajo que ya teníamos y que había sido suscripto en el año 1988, se le realizaron adendas que modifican algunas de las cláusulas que teníamos. ¿Y por qué se demoró tanto en el tiempo? Bueno, precisamente porque la organización sindical no iba a firmar ninguna modificación que alterara y modificara lo que el trabajador por derecho natural se había ganado durante tanto tiempo. Y además también porque nosotros necesitábamos, como lo hacemos normal y habitualmente, someter el resultado de esa negociación a una Asamblea General de Delegados Congresales, que es la máxima autoridad que tiene la organización sindical. Entonces hay distintos aspectos que para nosotros eran irrenunciables y que lógicamente iban a producir una situación harto conflictiva, como en algún momento lo tuvimos, pero también era necesario hacerle entender al sector industrial que es imposible mantener una modificación convencional si es que los trabajadores no están de acuerdo con esa modificación. Entonces nosotros desde un primer momento lo que establecimos cuando comenzamos a negociar estábamos seguros y convencidos de que había que generar una herramienta que le posibilitara a la industria dinamizar la actividad en función de la actualidad que vive la lechería, pero que eso no significara un retroceso en los derechos de los trabajadores. Bien. En materia de supermercadismo, ¿qué hicieron los supermercados? Bueno, trasladan a las empresas, en este caso a las empresas lácteas, el tema de lo que es la reposición de los productos, y al gremio de ustedes pertenecen los repositores y preventistas. ¿Cómo quedó esa situación? Bueno, ese era uno de los aspectos cruciales. La industria tenía la pretensión de que repositores y preventistas no dejaran de pertenecer a nuestro convenio colectivo de trabajo. Ese fue el primer disparador de una situación que por poco termina en un conflicto. Disculpame, quiero hacer una aclaración acá en cámara. Son aquellos que se ocupan que el lácteo, vos me corregís, sí, que el lácteo esté en la góndola, que el lácteo no falte, son los que le cuiden la rentabilidad de la empresa láctea. Absolutamente, y repositores y preventistas pasaron hace unos años a nuestro convenio colectivo de trabajo y el interés que tenía la organización sindical es seguir representando sus intereses, porque además son compañeros trabajadores que nosotros tenemos la absoluta seguridad que pertenecen a la actividad porque manipulan precisamente productos lácteos, lo que establece nuestra convención colectiva de trabajo, y son trabajadores que están absolutamente consustanciados con la actividad lechera. Entonces, pertenecen indudablemente a nuestro convenio colectivo de trabajo. Motivo por el cual de ninguna manera aceptábamos el pasaje de estos trabajadores a otro convenio colectivo de trabajo. Ajá. Una pregunta, porque algo que estaba observando, hubo una baja en los aportes, hay una cuestión de actualización de no actualización de salarios y no se ve reflejado eso en los precios de los lácteos, que uno ve que suben, que no paran de subir. ¿Cuál es la explicación ahí? Una explicación es que la que nosotros siempre damos, y muchas veces porque hay intereses en el medio que propugnan otro tipo de pensamiento, hace que este concepto que nosotros esbozamos permanentemente nos dé la razón, porque fíjate, nosotros tuvimos, en función de analizar cómo le iba fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, promulgamos una disminución drástica de aportes y contribuciones.
una disminución que viene a generar inconvenientes principalmente en las prestaciones médico-asistenciales, que es una gran parte de los aportes extraordinarios que nosotros necesitamos para brindarle servicios médicos asistenciales. Hubo una disminución drástica. No tenemos, en este momento no tenemos todavía una actualización salarial acorde con las necesidades que tiene el trabajador de la industria. Sin embargo, con disminución de aportes y con falta de actualización salarial, todo el mundo ve que los precios de los productos lácteos no han dejado de crecer. Consecuentemente, nosotros tenemos la absoluta seguridad, y lo hemos demostrado desde el punto de vista, en función de una ecuación matemática, una ecuación económica, que el peso de la estructura salarial y de aportes que tiene el trabajador dentro del marco de la actividad lechera es ínfimo. Y hay un ejemplo práctico que en su momento creo que yo mismo se lo había brindado en una entrevista que tuvimos acá. Una leche ultra pasteurizada que la gente paga 27 pesos en góndola. De esos 27 pesos, 1 peso con 20 centavos son los que pertenecen a la mano de obra, y no solamente a la mano de obra, sino que pertenecen a la mano de obra del trabajador lechero y todos los aportes y contribuciones que tiene que hacer la industria. Consecuentemente, el impacto, ya sea del salario como de los aportes y contribuciones en todo sentido que tiene que ser la industria, son bajos en relación al costo final que tiene el producto lácteo terminado. Ese es el motivo por el cual, a pesar de haber disminuido los aportes a la organización sindical, los precios subieron. Los precios no solamente que no bajaron, sino que no han dejado de subir. Esa es la realidad. De la misma manera también cuando se habla de que los salarios de los trabajadores lecheros son altos, en principio en nuestro país no hay sueldos altos, hay sueldos dignos. El sueldo de los trabajadores lecheros son sueldos dignos. Pero ya te interrumpo, ¿y sabes lo que veo? Veo gente que tiene bronca que ustedes tengan sueldos dignos o buenos sueldos. Es algo que uno no termina de comprender. Sí, esto nosotros obviamente lo sabemos y lo vivimos. Y lamentablemente es así como decir. Nosotros siempre nos sentimos orgullosos primero de la organización sindical que tenemos, de los trabajadores que tenemos, la participación activa de los trabajadores de todo el país que tenemos. Y también porque en la medida de las posibilidades compartimos todo lo que tenemos. Lo que tenemos en materia de salud, lo que tenemos en materia de educación. Y es más, muchas veces la gente se da cuenta que es bueno que los trabajadores tengan sueldo, buenos sueldos, cualquiera sea la actividad, porque los sueldos siempre derraman sobre el resto de las actividades de las localidades, de los pueblos, de las regiones. Pero bueno, lamentablemente es un tema que nosotros sabemos que es así, conocemos que es así, bueno, y más allá de no compartir este criterio, pues nosotros disfrutamos cuando a otro le va bien, no todos, ¿no? Pero sí, por ahí de repente hay gente que no le gusta que determinados trabajadores tengan sueldos dignos. Antes de ir al corte, el valor de las horas extras, ¿subió o bajó? ¿Qué pasó con las horas extras? Con el nuevo convenio. Bueno, eso también me parece que es importante. Dos cosas me parece que es importante aclarar. Uno, las horas extras y las horas que se trabajaban durante el Franco no han bajado. El artículo 45 y 46 de nuestro convenio colectivo de trabajo se mantiene indemne. La persona que tiene que trabajar durante el Franco cobra las horas al 150%. Lo que sí se ha creado es una alternativa del trabajador franquero que puede trabajar durante 2 días, únicamente durante 2 días a la semana. Ahora, también esto también hay que tomarlo de esta manera. Ese trabajador que puede trabajar 2 días a la semana lo tienen que incorporar con todo lo que concierne a la Convención Colectiva de Trabajo de la actividad lechera y también la realización de aportes, como si trabajaría 208 horas en forma virtual. Así que prácticamente es imposible, porque de última le sale más caro. Y también una de las cuestiones que nosotros siempre tenemos y ponemos de manifiesto es que la idea es que el trabajador de la actividad del trabajador lechero no trabaje los francos. La organización sindical debe proponer... Esta figura viene a compensar el descanso de los trabajadores si tiene que trabajar el franco, lo va a trabajar. Sí. Pero la organización sindical tiene que propender a que el trabajador goce de su descanso semanal y no que lo trabaje
por más que lo cobre el 150%. Esto de alguna manera significa poner las cosas en donde tienen que estar. La organización sindical está para proteger al trabajador y no exponerlo a una situación fundamentalmente en el aspecto físico por encima del interés económico que en este sentido puede haber. Etienne, después del corte vamos a hablar de Sancor Sí. y un congreso internacional que van a hacer ahora. Que nos cuente qué nos dice de Sancor. Y hablaba antes de las prestaciones de salud. Veía por ahí que están por instalar, mejor dicho, un equipo de tomoterapia, que es único Sí. en el país. Bueno, Pero lo hacemos digo, después del corte. Esas ¿puede ser? cuestiones. Vamos. Bueno, una pequeña duda que nos quedó antes de preguntarte por el tema Sancor específicamente, y hablábamos antes del convenio, introdujeron la polifuncionalidad en la industria láctea lechera. Viene bien la pregunta porque también merece una aclaración, porque en muchas oportunidades se habla como si fuese el cuco del convenio colectivo de trabajo. En realidad lo que hemos hecho es plasmar en el convenio colectivo de trabajo algo que lo venimos haciendo. Explico así sintéticamente para que la gente lo entienda. En una fábrica pequeña, donde trabajan 3 personas y se elaboran 4.000 litros de leche por día, si cada trabajador va a hacer únicamente una determinada labor, una determinada función, esa empresa, esa fábrica, en lugar de tener 3 trabajadores, necesita 10. Consecuentemente, el propio trabajador, en función de esta situación, estaría pulverizando su propia fuente de trabajo. En el caso de las empresas grandes, te cito otros ejemplos, donde por ejemplo tenés secado de leche en polvo, dulcería, mantequería, UAT, yogur. Cuando no hay el precio internacional de la leche en polvo disminuye y no hay exportación, esa dotación de personal tendría que estar 3 meses parada. Claro. O la tendrían que suspender durante 4 meses. Otro ejemplo, a una de estas empresas le sale un buen negocio de venta de un determinado producto al exterior. Hay que cargar a lo mejor un turno más en esa elaboración de ese producto. Consecuentemente tenemos que también poner más gente ahí en ese lugar. No se puede incorporar si en otras líneas de producción disminuye la cantidad de productos que se están fabricando. Entonces, lo que se ha hecho simplemente es un ordenamiento en lo que de hecho ya veníamos haciendo. O por citarte otro ejemplo, la cantidad de manteca que se vende en invierno no es la misma la que se vende en verano. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con las leches refrigeradas y el yogur. No se vende la misma cantidad de yogures en invierno que en verano. Entonces, la dotación de personal necesariamente tiene que ser movible, porque si no sería así, la estructura humana tendría que ser superior a la que en este momento. Consecuentemente, lo que se ha hecho es ordenar lo que estábamos haciendo. Pasamos al tema de Sancor. Sancor a nivel general, y después hay 3 plantas que están en una situación de alerta, no sé si la palabra es correcta o no. Sancor en general, ¿qué está pasando con respecto a los grupos inversores? Bueno, básicamente están conversando con grupos inversores. La realidad es que el grupo inversor más cercano en este momento, por lo menos lo que se avisora, es Fonterra de Nueva Zelanda. Los compañeros de Nueva Zelanda van a estar dentro de poco aquí en Argentina, lo de la organización sindical. Van a hacer un congreso internacional, ¿no? Vamos a estar haciendo un congreso internacional ahora en este mes de noviembre. Así que bueno, esperemos que en los próximos meses esta alianza que va a realizar Sancor con algunos de los oferentes pueda llegar a buen puerto, y que esta angustiante situación que viven quienes de una u otra manera están ligados a la cooperativa que tiene su base y su casa central en Sunchales, comiencen a ver la situación de otra manera. Centeno, Charlone y Molde, son 3 Plantas lugares cerradas, ¿no? Sí. Sí, también viene bien aclarado. Nosotros estamos trabajando en ese sentido mucho para contener a los trabajadores y su familia, y también propender a que si estas plantas van a quedar desactivadas, en este momento no están trabajando, haya posibilidades de que los trabajadores continúen haciendo la misma actividad con otros grupos inversores. En el caso de Centeno, prácticamente está cerrada una operación con un grupo inversor donde se haría cargo de la planta, y los compañeros trabajadores tendrían su fuente de trabajo. En el caso de Charlone también hay una empresa que pertenece a la provincia de Buenos Aires,
que también se haría cargo de la planta Charlón. Ahí tenemos por un lado tenemos la conservación de la fuente de trabajo. Lo que todavía no tenemos es que dentro de esa estructura, dentro de esa planta, todavía no habría para todos los trabajadores. Consecuentemente, se está viendo, no es para que se queden sin trabajo, sino si los otros trabajadores pueden o se suben los caudales y el volumen de materia prima que se trabajaría, o si no, hay otras alternativas también para los trabajadores dentro de la misma, en este caso, empresa Sancor. En el caso de moldes, también ya prácticamente está cerrada el funcionamiento de esta planta con una cooperativa, otrora entregadora de su materia prima, en este caso a Sancor. Así que en ese sentido se está trabajando mucho y todos esperamos que este tipo de negociaciones llegue a buen término. Bueno, y una que me queda en este evento que acabas de marcar, internacional, puede ser que esté participando una organización Premio Nobel de la Paz. Sí, la UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecinos. Ellos han sido conjuntamente con una cámara empresaria, con representantes de derechos humanos, sí, y con abogados. Sí. Son premios Nobel de la Paz en el año 2015 por haber participado y llevado a Túnez en lo que se llamó la Revolución de los Jazmines, a tener una democracia sin los contratiempos que hubo en otros países. El secretario general de la UGTT, hoy estuvimos en contacto con él, va a estar en este encuentro internacional que se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de noviembre en el Centro Educativo Tecnológico que ATIRRA posee en la ciudad de Sunchal. Bueno, Héctor Ponce, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Y la verdad que es interesante en un momento donde estamos viendo un embate hacia muchos sindicatos, el avance en la flexibilización laboral, escuchar de primera persona a alguien que está trabajando, representando a los trabajadores, cómo se ve y cómo se explican las cosas de ese lado. Así que gracias por haber estado acá esta noche.